Bueno, muy bien. Bueno, chicos, hoy vamos a estar comenzando con la parte comercial de esta materia de nociones fundamentales de derecho privado. Ustedes ya estuvieron viendo con la doctora Pociomec la parte civil del derecho. Ustedes saben que esta materia es justamente abarca esas nociones fundamentales del derecho privado en general, que está compuesto de la rama principal, que vendría a ser el derecho civil, y este derecho especial, que es el derecho comercial, que hoy comenzamos a recorrer juntos los conceptos fundamentales. Este Zoom está armado no en una sala virtual, con lo cual es un Zoom común y corriente, no de la facultad, porque la parte de sistemas de la UDELAR no armó dos salas virtuales todavía, con lo cual tuve que armar un Zoom específico, un Zoom general, que se va a cortar en 40 minutos. Volvemos a entrar al mismo link. Si hubiera un problema con el link, entran a EVA y en unos minutos yo generaría otro, pero en principio entiendo que nos va a permitir reconectarnos el mismo link. ¿Ah? Bueno, yendo un poquito a la clase de hoy, que es una clase semipresencial que va a abarcar la primera parte de los artículos del Código de Comercio que refieren al comerciante como tal, esa persona con especiales características que realiza una actividad regulada por el derecho comercial, es el sujeto que lleva adelante esa actividad que tiene una legislación especial, y por eso le damos atención a quien en definitiva es ese comerciante, y cuando estamos ante la persona de un comerciante nos importa saber cuáles son los requisitos o los requerimientos para entender que estamos ante un comerciante, porque no es arbitrario por qué estudiamos esto o por qué nosotros queremos identificar con ustedes. Por favor, muteen los micrófonos, sean tan amables, enciendan cámaras si pueden y tienen la herramienta. Y sí o sí, muteen los micrófonos para no distorsionar la clase. Muchas gracias. Bueno, como les decía, ¿por qué nos importa ver quién es comerciante? ¿Quién es esa persona, ese individuo? Ahora en un ratito vamos a ver si es una persona física, también una persona jurídica. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque a esa persona le va a regir un estatuto específico, un estatuto especial. Iván, estás con la mano levantada, decime. Iván Santos. No, era para preguntarle si puede grabar la clase, porque la capacidad de Zoom es hasta 100 personas y hay gente en el grupo diciendo que no puede entrar. No pueden entrar. Yo los estoy No, porque es admitiendo. hasta 100 personas este Zoom. Ay, no te puedo creer. Voy a grabar la clase entonces y se las pasamos. Dale, gracias, profe. ¿Ustedes tienen manera de avisar a los compañeros? Sí, yo ya aviso en el grupo. Está, perfecto. Que va a quedar grabada la clase, de modo que... Recording in progress. Ok. Bueno, como les decía, y retomo un poquito esto para que quede para los compañeros que no están asistiendo, ¿por qué estudiamos la figura del comerciante o por qué hablamos del comerciante como tal? Porque a esa persona que realiza esa actividad, cuando identificamos quién es, le va a regular un estatuto propio, un estatuto específico. Va a tener determinadas obligaciones, que las vamos a estudiar cuáles son, que no las tiene una persona civil, que no las tiene una persona, un individuo común y corriente. ¿Ya? Tiene un especial estatuto. ¿Qué significa tener un especial estatuto o un especial régimen jurídico? Bueno, que va a tener derechos y obligaciones específicas y que están reguladas en una legislación. Por favor, muteen los micrófonos. Will the baby be okay back at your sister's? Sure, she'll be just fine. I'm looking forward to having me some fun.
A ver si tengo la posibilidad de mutearlos a Okay, let's get over todos. to that trailer park then. Good luck, Vic. You'll need it. No encuentro la función de mutear a todos en este momento. Por favor, muteen porque se escuchan interferencias. Bueno, como les decía, esta clase es semipresencial, o sea que vamos a abordar hoy lo que es el comerciante, cuáles son los actos de comercio que ejerce o que realiza ese comerciante, esa persona, y vamos a ver las particularidades especiales. Lo que es auxiliares de comercio, ustedes lo van a leer ustedes, porque esta clase es justamente semipresencial. ¿Ah? Bueno. Lo primero que tenemos que ver con ustedes es la definición de comerciante, que es por donde arranca el Código de Comercio, es por donde comienza la regulación especial, esta que estábamos viendo. Inés, tenés la mano levantada, dime. Sí, una pregunta. Como tú decías, lo de clase semipresencial, ¿ustedes van a subir un video o nosotros tenemos que leer? No, hay material en la plataforma que se va a activar para esta clase de auxiliares, más allá que ustedes tienen que leer los materiales la bibliografía que ya se les indicó. Sí, no, pero yo me refería a ver si iba a ser clase grabada, pero está. No hay clase grabada de auxiliares, es lectura de los materiales. ¿No? Gracias. Bueno, a ver, el Código de Comercio arranca definiendo formalmente, hace una ficción jurídica y declara quiénes son comerciantes. O sea que no, en principio no tenemos por qué tener una duda, si bien vamos a ver que hay algunas cuestiones que, como siempre, son discutibles y alguna cosa que ha sido derogada a posteriori de esta definición, pero sí, por lo pronto tenemos una definición normativa, que a veces no tenemos definiciones normativas. En este caso, para lo que es la figura del comerciante, tenemos, sí, una definición normativa. ¿Cuál es la definición de comerciante? La encuentran en el artículo 1 del Código de Comercio. ¿Y qué nos dice esa norma? Bueno, declara comerciantes a todos los individuos. ¿Ah? Cuando uno lee individuos, en principio, debería conducirnos ese concepto de individuo a lo que es la persona física. Ustedes piensen que el Código de Comercio del año 1866 no hacía referencia a las personas jurídicas, ¿tá? Hacía referencia a las personas físicas, que era lo común y corriente en la época, que fueran las personas, individuos, que realizaran esa actividad comercial. Hoy por hoy, este artículo 1 hay que leerlo complementado con otras normas que crean personas jurídicas comerciales, como la Ley de Sociedades Comerciales, que regulan lo que son las sociedades comerciales y las personas jurídicas como tales, y podemos entender que a esas sociedades comerciales, porque la propia Ley de Sociedades lo especifica, les rige la materia comercial, son comerciales, y por lo tanto tenemos que entender que están abarcadas esas personas jurídicas como comerciantes, o podemos entender que son comerciantes las sociedades comerciales, sea cual sea el tipo social que tengan. ¿Cuál es la consecuencia de completar este tema de los individuos y entender que no son comerciantes solamente las personas físicas, sino también las sociedades comerciales? Bueno, que a esas sociedades comerciales también le va a regir el estatuto que vamos a ver, y también va a tener las obligaciones propias de todo comerciante. Además de ser comerciantes los individuos, personas físicas o personas jurídicas, sociedades comerciales, la ley requiere que tengan capacidad legal para contratar.
Ahora, en próxima diapositiva, vamos a ver qué es esto de la capacidad legal para contratar. Desde ya les adelanto que el concepto de capacidad legal para contratar, el propio Código de Comercio, en el artículo 191, reenvía a la normativa de derecho civil para identificar quiénes son capaces o incapaces. Con lo cual, vamos a estar a lo que nos diga el derecho civil respecto de la capacidad legal para contratar. Pero lo cierto es que para ser comerciante va a tener que tener esa persona físico-jurídica esa capacidad legal para contratar. Tanto la persona física, que para eso nos conducimos al derecho civil, como la persona jurídica, que en lo que hace a la capacidad va a estar delimitada en su objeto social, que se le hayan dado los socios en el contrato social o en el estatuto social. Otro requerimiento para ser comerciante es que se hayan inscrito en la matrícula de comerciante. Ahora también vamos a andar un poquito en este elemento, estamos recorriendo los elementos legales. La matrícula de los comerciantes hace años, desde la ley de registros 10.871, que no está operando, funcionando en el registro de comercio. ¿Tá? Si bien podría decirse que un comerciante que quisiera anotarse podría eventualmente realizar ese trámite, en la práctica, al no estar incluido dentro de los actos registrables en el registro, la realidad que se ha entendido que ha quedado superado este requisito de inscribirse en la matrícula y hoy por hoy en los hechos no resulta aplicable. No resulta aplicable más allá que lo tenemos en la definición legal. Hay otra norma que supera en definitiva, que complementa este artículo primero, que es la ley registral, y que en definitiva hace que hoy por hoy los comerciantes físicos o personas jurídicas no se registren en la matrícula de los comerciantes. Eso no implica que las personas jurídicas no se registren en el registro de comercio. Sí se registran, lo vamos a ver oportunamente, pero no en lo que hace a una matrícula o una sección específica llamada matrícula del comerciante, que sí existía con anterioridad a la ley de registro. Otro requerimiento del artículo primero del Código de Comercio es que esas personas físicas que acabamos de mencionar o jurídicas, sociedades comerciales, capaces para contratar, ejerzan actos de comercio, ejerzan actividad comercial. Y ahora después vamos también a ir analizando uno por uno qué son esos actos de comercio que califican a una persona como comerciante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En definitiva, ¿qué actos debe ejercer para ser considerado comerciante? Esa actividad, esos actos de comercio, tienen que ser realizados por cuenta propia, o sea que recaer en definitiva en su patrimonio, las consecuencias de esos actos, los riesgos recaer en su persona, para poder considerarse que son atribuidos esos actos a ese comerciante, a ese individuo. Y además exige el artículo primero que esos actos, que son ejercidos por cuenta propia, los haga el comerciante haciendo de ellos su profesión habitual. O sea que es una actividad profesional, una actividad calificada, específica, habitual, categorizada como habitual. ¿Qué es esto de la habitualidad? Bueno, la repetición de esos actos que realiza el comerciante para considerarse tal. Les voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo de la habitualidad. El acto natural, más natural de comercio es la compraventa comercial, la compraventa de un bien mueble con ánimo de revender ese bien. Si una persona civil aisladamente una vez compra, por ejemplo, yo le compro a uno de ustedes, a Iván Santos, un celular con la intención de revenderlo, de sacarle un margen de revenderlo,
no me transforma ese hecho aislado en comerciante. Sin embargo, cuando yo voy a la definición de compraventa comercial, en el Código de Comercio me dice que toda compraventa es comercial cuando se compra un bien con ánimo de revender o alquilar su uso. ¿Cuándo va a ser comercial esa compraventa? Cuando la persona que lo realiza a ese acto comercial, cuando va a ser un comerciante el que realiza ese acto comercial de compraventa, va a ser comerciante cuando lo haga en forma habitual, cuando yo me dedique a realizar repetidamente compraventas con el ánimo de revender. Cuando yo me dedique a eso profesionalmente, tenga una organización para ello, me dedique, sea mi medio de vida, ese acto de compraventa para revender, y lo haga repetidamente, bueno, ahí cumplo con las condiciones del artículo primero para ser un comerciante. En cambio, si lo hago aisladamente, si le compro a Iván su celular con el ánimo de revenderlo, sí va a haber una compraventa comercial y regulada por el Código de Comercio, el acto en sí, pero no realizado por un comerciante, sino por una persona civil que no tiene por qué ajustarse a las obligaciones y derechos que impone el Estatuto del Comerciante. Son dos cosas distintas. Por un lado, los actos o los contratos, que podrán o no ser comerciales o civiles, dependiendo de las características de ese propio contrato, y la figura del comerciante. Vamos a estar ante un comerciante cuando se dedica profesionalmente y habitualmente, o sea, es su medio de vida y reitera esos actos, ahí recién vamos a estar frente a la figura de un comerciante. Si no, estamos ante la figura de un civil que aisladamente hará algún acto de comercio, de los que vamos a ver descritos luego en el artículo 7 del Código de Comercio. ¿Hasta acá alguna pregunta respecto de este punto? Acá ustedes lo que tienen que recordar es por qué es importante estudiar y definir cuándo estamos ante un comerciante, que es básicamente para saber qué estatuto le aplicamos, si le aplicamos el Estatuto de Derechos y Obligaciones previstos en el Código de Comercio y en la legislación comercial, y cuáles son los elementos del artículo primero que nos hacen saber, nos dejan saber si estamos o no ante la figura de un comerciante. Dijimos que tiene que haber un individuo, persona física o una sociedad comercial, que tiene que haber capacidad, que tiene que haber ejercicio de actos de comercio en forma profesional, con el medio de vida, y habitual en forma reiterada. Aquí lo tienen en esta diapositiva, los requisitos previstos en el artículo primero. Recuerden que la inscripción en la matrícula no es preceptiva desde la ley de registros, es una mera, dicen los autores, una mera presunción. Si hay un comerciante que quiere ir a inscribirse en el legajo o en el registro de comercio, podría eventualmente solicitarlo, pero no es de uso en la práctica comercial hoy por hoy, y no es un elemento esencial, vamos a decir, ni mucho menos, porque esa previsión ha sido superada. El resto de los elementos son todos requisitos indispensables para que podamos estar ante la figura de un comerciante. Bueno, aquí más sobre lo que venimos diciendo, o sea, ampliamos un poquito lo que ya en definitiva les comenté recorriendo la definición. ¿Qué entendemos por individuos? Entendemos las personas físicas, las personas jurídicas, sociedades comerciales. El tema de la capacidad, lo que les comentaba, el principio general es que en temas de capacidad rige la misma capacidad para contratar del derecho civil. ¿Qué es esto? Que vamos a tener una persona plenamente capaz de ejercer el comercio siempre que estemos ante una persona mayor de 18 años, que no sea demente, que no tenga una interdicción, que no haya padecido esa persona mayor de edad de 18 años
un juicio de interdicción. Hay gente que no está en sus facultades mentales y que cuando eso sucede hay que recorrer un proceso judicial para declararlo interdicto o declararlo demente. Y en ese caso, si tenemos una persona mayor de 18 años que ha sido declarado interdicto o demente, por supuesto ahí no vamos a estar ante un individuo que pueda ejercer el comercio. Está imposibilitado, es un incapaz absoluto. Lo mismo sucede con los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas. Está en la diapositiva, hago la salvedad, está faltando el ni por lenguaje de señas, que eso ha sido algo que se introdujo a posteriori en la norma, pero realmente un sordomudo que sí puede darse a entender por lenguaje de señas lo vamos a considerar capaz, o que se pueda dar a entender por escrito. Por contrario, si no puede darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas, va a padecer una incapacidad absoluta. Lo mismo que los menores de 12 y 14 años. En el 12 años si son mujeres y 14 años, menores de 14 años si son varones. En este caso, para mujeres menores de 12 y hombres menores de 14 años, lo que hay es una incapacidad absoluta. Cuando son mayores de esas edades, ahí estaríamos ante una situación de incapacidad relativa. ¿Qué es esto de la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa? La incapacidad absoluta la tenemos ante casos de menores impúberes, mujeres menores de 12 años y varones menores de 14, dementes, ahí, y sordomudos que no pueden darse a entender ni por escrito ni por lenguaje de señas. En ese caso tenemos una incapacidad absoluta. ¿Qué significa esto de la incapacidad absoluta? Que no pueden ser comerciantes, no tienen capacidad legal para contratar y que todos los actos y contratos en los que participen, si se diera el caso que, por ejemplo, un interdicto actúa en el comercio, en la medida de que no tiene capacidad, es un incapaz absoluto, ese acto es nulo absolutamente, no es válido en forma absoluta. Un juez podría declarar, sin que otra parte se lo pida, sin que nadie se lo pida, llegado el caso, puede declarar ese negocio o contrato o acto jurídico en el que haya participado esa persona incapaz en forma absoluta, lo puede declarar nulo sin que despliegue ningún tipo de efecto. No puede desplegar efecto porque fue realizado por una persona absolutamente incapaz. ¿Qué pasa cuando hay una incapacidad relativa? Cuando una mujer mayor de 12 o un hombre mayor de 14 realiza un acto de comercio o realiza actividad comercial. Bueno, ahí hay una incapacidad relativa. ¿Qué significa? Las incapacidades relativas hacen que los actos que ejercen estas personas sean, en definitiva, posibles o pasibles de nulidad relativa. Las nulidades relativas ya no pueden ser declaradas automáticamente de oficio por el juez, sino que necesitan un requerimiento de la contraparte, que detecta que contrató con un incapaz relativo. Bueno, debería pedir la nulidad de ese negocio, no opera por el solo pedido del juez o por la sola declaración del juez que lo puede declarar. Y además las nulidades relativas pueden subsanarse por el lapso del tiempo. Si después del acto transcurrieron el acto relativamente nulo porque fue celebrado por un incapaz relativo, si transcurrieron más de 4 años, si pasó un lapso mayor a 4 años de tiempo, resulta que ese acto queda firme y no va a poder ser atacado por esa nulidad relativa de la cual padece.
Lo mismo sucede con el caso que las partes resolvieran ratificar ese acto. Si las partes ratifican ese acto que adolecía de una nulidad relativa, también lo salvan o lo convalidan. Y esa es una diferencia importante entre los actos absolutamente nulos, que serían los celebrados por los incapaces absolutos, y los actos relativamente nulos, que serían los celebrados por aquellos incapaces relativos. Lo que ustedes tienen que recordar es que la capacidad plena se va a verificar siempre para aquellos mayores de 18 años que no sean dementes ni sordomudos, que no puedan darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas, que es lo más frecuente, vamos a decir, para distinguir la paja del trigo en materia de capacidad. Vamos a decir, es el principio general, que se rige la capacidad por el derecho civil y que además la capacidad plena se tiene a los 18 años, salvo que sucedan estas circunstancias de demencia o de que la persona sea sordomudo y no se pueda dar a entender por escrito ni por lenguaje de señas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos adelante. Además ¿sí? ¿Alguien En habló? el chat le pusieron que tenían una duda, pero usted no lo ve. A ver. Que no terminó de comprender la capacidad relativa. Bueno, volvemos para atrás. Hay, en nuestro derecho civil, distingue lo que son los impúberes de los púberes. Los impúberes, las personas impúberes, son aquellas que tienen menos de 12 años en el caso de la mujer y menos de 14 años en el caso de los hombres. Esas personas menores de edad siempre son incapaces en forma absoluta. Cualquier acto que realicen es nulo absolutamente. Acto civil o acto comercial, no tiene ninguna validez los actos realizados por personas impúberes, menores a esa edad. Pero ¿qué pasa con personas que tienen una edad mayor, a 12 años en el caso de las mujeres y a 14 años en caso de los hombres, y realizan algún acto? Son capaces relativos, dice nuestro Código Civil. Tienen una capacidad relativa. No tienen una capacidad plena. La capacidad plena se adquiere a los 18 años. Esos púberes, los púberes que van entre 12 y 14 años respectivamente, tienen una capacidad relativa. Si actúan en el comercio, si ejercen algún tipo de acto, ese acto jurídico va a ser pasible de nulidad relativa. ¿Qué implica atacar un acto por nulo porque fue celebrado por una persona que no tenía capacidad para ello, o por lo menos capacidad absoluta para ello? Si la contraparte en un contrato, por ejemplo, detecta que con quien firmó el contrato no tenía la capacidad plena porque era un púber, podría pedir que se declare ese contrato nulo y dejarlo sin efecto. A menos, como es una nulidad relativa, a menos que haya pasado más de 4 años, que es la diferencia con las nulidades absolutas y con los actos realizados por incapaces absolutos. Cuando un incapaz absoluto, un impúber, un demente o un sordomudo que no puede darse a entender por lenguaje de señas o por escrito, realiza un acto, es absolutamente nulo, no importa si pasaron, qué tiempo pase, no tiene validez y cualquiera podría atacarlo. La contraparte, el juez podría de oficio por sí mismo declarar esa nulidad de ese contrato, cuando obviamente se pone de manifiesto. Esa es la diferencia entre capacidad absoluta, que es la que se adquiere a los 18 años, si no hay demencia y si no es sordomudo, que no pueda darse a entender, y la capacidad relativa de estos púberes en ese periodo que va de 12 a 14 años,
hasta los 18. En ese periodo hay una capacidad relativa. Si realizaran algún tipo de acto, esos actos tienen esa nulidad relativa. Que se subsana si ambas partes ratifican, dice, ya sé que es incapaz relativo, pero de todas maneras ratificamos ambas partes el acto, o si pasaron 4 años de acaecido ese contrato, ¿ah? Como que es pasible de subsanación. Bueno, ¿quedó claro ahora? Profe, Sí. pero de todas formas un incapaz relativo no entraría de ninguna forma a ser comerciante en sí, solamente haría un acto, ¿no? Claro, exacto, buen aporte, Celeste. Los comerciantes son aquellos que tienen capacidad plena para realizar el comercio porque tienen capacidad para contratar, que son aquellos que tienen más de 18 años, que no son dementes y no son sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito o por lenguaje de señas. En el caso de los púberes podemos encontrar estas situaciones de contratación, ¿ah? Y de actos comerciales realizados por estas personas que podamos llegar a aplicarles la legislación comercial y que tienen esta deficiencia de la nulidad, pero no deberían ser considerados comerciantes. Siempre para ser considerado comerciante hay que tener la capacidad plena para contratar, por lo menos es lo que dice la doctrina mayoritaria. Acá ustedes tienen que pensar además en el concepto de capacidad más general. La capacidad, nosotros tenemos, que algo se mencionó en la primera clase, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Nosotros ahora estamos hablando de la capacidad de ejercicio, de ejercer, de contratar, no de la capacidad de goce. La capacidad de goce de derechos y obligaciones la tenemos todos desde el momento que somos viables, ¿no? de que nacemos con una viabilidad mayor a 24 horas. Esa capacidad de gozar de derechos y obligaciones la tenemos todos. Lo que estamos hablando acá es de la capacidad para contratar, ¿no? Para contratar. ¿Qué es lo que hace que pueda ser comerciante? ¿Y por qué nos remitimos al concepto solamente de capacidad plena para ser comerciante? Porque el artículo 8 del Código de Comercio, que hay que complementar el artículo primero con ese 8, nos dice que los comerciantes tienen que tener la libre administración de sus bienes, ¿ah? Y los púberes no tienen la libre administración de sus bienes. Por eso es que para ser comerciante se requiere, en definitiva, tener más de 18 años y no estar declarado interdicto, ni ser sordomudo que no pueda darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas, que es lo que ustedes, en principio, deberían recordar. Otra cuestión que se regula en el derecho comercial son determinadas prohibiciones para comerciar. Prohibiciones para personas que sí tienen capacidad, pero que el derecho, por algún motivo, les prohíbe realizar el comercio. ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, en el artículo 27 se regulan algunas situaciones especiales. Los clérigos, los miembros de las comunidades eclesiásticas, los curas, tienen prohibida la realización del comercio. Lo mismo sucede
Record. Un segundito que estoy admitiendo a los compañeros. Bueno, continuando con lo que estábamos viendo, bueno, hay ciertas prohibiciones, como vimos, las tiene el 27, el 28 del Código de Comercio, y que prohíben a ciertas personas, como los miembros de la comunidad eclesiástica, los curas y los jueces, magistrados de la República, a ser comerciantes. Tienen prohibido el comercio. ¿Qué no tendrían prohibido, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, ser socios o accionistas de una empresa, una sociedad comercial. Eso sí podrían, porque no son catalogados esos socios como comerciantes, porque en definitiva no realizan actos de comercio por cuenta propia. Recuerdan que uno de los elementos que vimos recién era que para ser comerciante tenían que realizar actos por cuenta propia. Cuando uno es socio de una sociedad comercial, no está realizando la actividad comercial por cuenta propia, sino que es la sociedad comercial la que realiza la actividad comercial. Sí, acá en el chat Lucía pregunta si los artículos son todos del Código de Comercio. Los artículos que vamos a ver hoy son todos del Código de Comercio. Los que están allí en las diapositivas, todos refieren al Código de Comercio. Si hay alguna norma del Código Civil, yo específicamente les voy a especificar, o está especificado en las diapositivas, ahí dice Código Civil y no Código de Comercio. Pero si no se especifica, en la medida que estamos viendo ya todo lo que es materia comercial, siempre en general es Código de Comercio, salvo cuando vayamos a ver las sociedades comerciales, que eso ustedes lo van a tener regulado en la ley 16.060, pero eso es más adelante. Otro de los elementos, vieron que acá lo que estamos haciendo ahora es desglosar cada uno de los requisitos para ser comerciante. Dijimos hoy, el ejercicio de los actos de comercio es uno de los requisitos. ¿Y qué actos de comercio? Bueno, los actos naturales. ¿Qué es esto de los actos naturales? Ahora cuando ingresemos en las distintas categorías que propone el legislador en el artículo 7 de actos de comercio, vamos a ver que hay algunos actos de ese listado que son actos naturales, porque hay una interposición del comerciante entre la oferta y la demanda, una actividad económica natural, el ponerse entre la oferta y la demanda, esa es la actividad natural que hace un comerciante. Compra para revender, compra generalmente productos ya fabricados, bienes muebles, y los revende, los pone en el mercado. Esa actividad económica es la naturalmente comercial. Y hay actos de comercio, como la compraventa comercial, como la permuta comercial, como el depósito, que naturalmente son actos de comercio intrínsecos, no formales. Pero hay otros actos de comercio que son tales, son actos de comercio porque la ley los declara.
Y en esa medida están reguladas por esos actos por la legislación comercial. Por ejemplo, la emisión de letras de cambio, el libramiento de cheques, de vales. Yo, por el hecho de tener una chequera y librar repetidamente, habitualmente, cheques para pagar mis cuentas, mi cuenta de UTE, de OCE, Antel, eso no me transforma en un comerciante. Sin embargo, el cheque como tal, el libramiento de cheque, es un acto de comercio regulado por la legislación comercial, en una ley comercial específica. Pero el hecho de que yo constantemente suscriba cheques no me transforma en un comerciante. Por eso es que acá se aclara que lo relevante a los efectos de ese requisito de ejercer actividad, actos de comercio, es el ejercicio de actos de comercio naturales, intrínsecamente comerciales. Eso es lo que le da la caracterización al comerciante. Obviamente un comerciante también eventualmente emite cheques, emite letras de cambio, vales, etcétera, libra ese tipo de títulos valores. Pero no es por eso que es comerciante, es por el ejercicio de otro tipo de actos de comercio que están incluidos en esa definición del artículo 7, que ahora vamos a ir recorriendo uno a uno. Pero sí es útil y es necesario ya desde ahora ir haciendo la discriminación y que ustedes tengan claro que cuando el artículo 1 habla de que es necesario ejercer actos de comercio por cuenta propia y profesional y habitualmente, ese ejercicio de actos de comercio se trata de actos intrínsecamente comerciales, naturales, los llama la doctrina. Como el más típico es la compraventa comercial, la compraventa de bienes muebles para revender. Bueno, el otro elemento que ya lo vimos es el de la profesión habitual. La habitualidad refiere a la repetición de esos actos de comercio, y la profesión es, bueno, en definitiva refiere a esa actividad en forma organizada que realiza esa persona como medio de vida, como a fin de cumplir con su finalidad, con su propósito. Y por último, el ejercicio de comercio de esa persona, de esos actos de comercio, tiene que ser por cuenta propia. ¿Qué es esto de la cuenta propia? Bueno, que los riesgos de la actividad, que los efectos de esos actos jurídicos comerciales recaigan sobre sí, no sobre un tercero. Acá, por ejemplo, podemos, por oposición a cuenta propia, es por cuenta, cuando uno opera o actúa por cuenta ajena. Por ejemplo, el representante. Si yo soy apoderada de un comerciante para firmar por él en representación porque va a estar fuera del país, porque no puede en ese momento suscribir determinado acto jurídico, acto de comercio, y vengo a representarlo, vengo con ese poder a representar a esa persona comerciante que realiza la actividad comercial, el representante, con ese poder para actuar, no se transforma por ese hecho en comerciante, porque no está actuando por cuenta propia, está actuando por cuenta ajena. ¿En quién van a recaer los efectos de esa actuación? En el comerciante, en el que realiza en forma habitual esos actos de comercio. Yo vengo a actuar por cuenta ajena. Por lo tanto, el hecho de actuar en esa operación o en varias, me apodero en forma general para que siempre lo representen esos actos, no quiere decir que me transforme yo en comerciante. Va a haber la nota de habitualidad porque siempre viene la misma persona a representarlo, pero no recaen sobre mí los efectos, no es por mi cuenta, no recaen en mi patrimonio los riesgos de la actividad. Por eso es un elemento bien importante, porque refleja esa cuenta propia el interés de la persona por quien se ejerce el comercio. Acá la pregunta, ¿el nombre propio es lo mismo que de cuenta propia? No, son conceptos distintos. Son conceptos distintos. Yo puedo, el comisionista, por ejemplo, actúa en nombre propio,
está comisionado a hacer un negocio, pero por cuenta ajena. Pero quien interactúa con el comisionista no sabe que hay un tercero detrás, que el negocio se está concretando para que recaigan los efectos en el patrimonio de un tercero. ¿Ah? Entonces, actuar a nombre propio o actuar a nombre ajeno no están vinculados con el concepto de cuenta propia. La cuenta propia o cuenta ajena es sobre quién recaen los efectos de ese negocio jurídico, que eso es lo que le da relevancia al Código de Comercio, ¿ah? Sobre quién recaen los efectos de los negocios, de los actos de comercio. Eso es lo que nos va a linkear con quién es el comerciante en cualquier situación. Bueno, ya el tema de la inscripción en la matrícula ya lo detallamos, la ley 16.125 lo suprime a este requisito específicamente para las sociedades comerciales, no tienen que inscribirse en la matrícula, y en la ley de registros se suprime del 97, se suprime en forma general esa sección, con lo cual tácitamente ha quedado, dice parte de la doctrina, derogado esa obligación prevista en el artículo primero, la obligación de inscribirse en la matrícula. Bueno, la importancia de la definición, nosotros ya dijimos que lo importante de definir cuándo estamos ante un comerciante y cuándo no, es el hecho de que podemos identificar qué legislación le vamos a aplicar a esa persona y a los actos que realiza. En nuestro país, en otras jurisdicciones, también el impacto es a nivel jurisdiccional. En nuestro país no hay jurisdicción especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay jueces de comercio. Nosotros tenemos jueces de derecho civil, que son los que van a entender en los conflictos y en las contiendas comerciales. Lamentablemente, hoy por hoy no hay una justicia especializada, jueces especializados en materia comercial. Había hace muchísimo tiempo y fue suprimida esa jurisdicción especial, ¿ah? No la hay hoy, pero sí sigue vigente la importancia de tener en cuenta cuando estamos ante un comerciante, porque sí nos define, vamos a decir, qué legislación, si vamos a ir al Código de Comercio o vamos a ir al Código Civil para ver los derechos y obligaciones de esa persona en particular. Pero no nos define ante qué juez vamos a ir a dirimir los conflictos que se produzcan, porque en Uruguay hoy no hay jurisdicción especializada. Esto en muchísimos países no es así, y en Uruguay antes no era así. Bueno, aquí hay algunos conceptos a distinguir. Nosotros estuvimos viendo ya el concepto de comerciante, pero vamos a separar la paja del trigo. Vamos a ver cuándo estamos ante un comerciante, cuál es ese concepto, es el que acabamos de recorrer. Ustedes ya saben, se tienen que dar esos requisitos que acabamos de detallar. Tiene que haber un individuo, persona física o jurídica, con capacidad legal para contratar, mayor de 18 años, que actúe, ejerza actos de comercio en forma profesional y en forma habitual. Ese sería el concepto de comerciante individual. Ahora también ustedes se van a encontrar en un montón de normas con el concepto de empresa. Concepto de empresa, que es muy distinto a la de comerciante, no es un concepto jurídico, es un concepto económico que algunas normas recogen, sobre todo normas de carácter tributario. ¿Qué es una empresa? Bueno, una empresa está definida por los autores como una actividad organizada. Es una actividad organizada que combina capital y trabajo. La actividad empresaria es esa actividad organizada que combina capital y trabajo ajeno. O sea que ahí, cuando hablamos de empresa o de actividad empresaria, siempre refiere a esa actividad que se hace en forma organizada. ¿Quién la hace esa actividad? El empresario. El empresario, ¿qué será?
que quizá es un comerciante, quizá no, porque no necesariamente la empresa como tal tiene que ser una empresa comercial. Podemos llegar a tener una actividad empresaria, no necesariamente que revista las notas de comercial. Podemos tener actividad empresaria, una actividad organizada que combine capital y trabajo ajeno de naturaleza civil. Con lo cual, son conceptos distintos. Otro concepto que nos importa traer arriba de la mesa y que vamos a ver toda una clase, vamos a hablar de establecimiento comercial. ¿Qué es el establecimiento comercial? Ahí sí estamos ante un bien, ante un bien de naturaleza compleja, de naturaleza, dice la doctrina, es un bien complejo, una universalidad, lo van a ver definido de esa manera, o sea que no es una entelequia, como decimos, la empresa es una organización de bien y trabajo ajeno. No, el establecimiento comercial es un bien complejo, una universalidad de bienes, porque comprende todos esos bienes que utiliza o de los que se sirve el comerciante para realizar su actividad comercial. Ahora sí estamos hablando de que el titular de ese establecimiento comercial va a ser un comerciante, porque estamos hablando de un establecimiento comercial, a través del cual ese comerciante realiza su actividad comercial. Ese bien que nuclea distintos bienes, la marca, el local comercial, las mercaderías, distintos bienes con los cuales el comerciante realiza la actividad, todos juntos, ese conglomerado, ese conjunto de bienes conforman un único bien, que es ese bien complejo, esa universalidad de bienes, identificado en nuestro derecho como establecimiento comercial. Ese bien es objeto de comercio, se puede vender, se puede arrendar, se puede gravar, se puede embargar el establecimiento comercial. Entonces, es un bien que puede ser objeto de derecho, muy distinto a la empresa, que no puede ser objeto de derecho. Es una actividad, es una organización. El establecimiento sí está catalogado como un bien compuesto por todos esos elementos o esos bienes que les mencionaba, con los cuales el comerciante realiza su actividad. El comerciante podría decir, bueno, estos son todos los activos que yo tengo para realizar mi actividad. El dinero está en caja, las mercaderías, el mobiliario, la marca, el bien inmueble donde realiza su actividad. Todo eso es lo que compone mi establecimiento comercial. Mañana puedo querer desprenderme de bienes aislados, de algún activo, puedo querer vender, una estantería porque la quiero recambiar y no me estoy desprendiendo del establecimiento. O me quiero cambiar de local, vendo el inmueble o entrego, si estoy arrendando ese inmueble, y me voy a otro local con mi mismo nombre comercial, con mi marca, con mi mercadería. Sigue el mismo establecimiento comercial. Pero ese empresario o ese comerciante podría eventualmente querer enajenar su establecimiento, con lo cual se desprendería de todos en forma universal, en forma conjunta, de todos los bienes que soportan su giro, que lo ayudan o lo asisten a realizar su giro comercial. Ese es el concepto de establecimiento comercial. Vamos a volver sobre esto y vamos a ver todo el complejo sistema para enajenar un establecimiento comercial que tiene una ley específica de cómo se vende ese establecimiento, cuál es el régimen de responsabilidad por las obligaciones previas a la enajenación. Vamos a volver sobre esto. Simplemente son conceptos que se van introduciendo para poder ustedes ir diferenciando cuando estamos ante una cosa, cuando estamos hablando de una cosa y cuando estamos hablando de otra. Y por último, otro concepto relevante y que muchas veces se confunden es el de sociedad comercial. La sociedad comercial en nuestro derecho es un contrato plurilateral, un contrato asociativo, un contrato con una especial finalidad, donde
por lo menos 2 personas, si estamos hablando de las sociedades comerciales de la ley 1060, SRL, sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades colectivas, todos los tipos sociales nucleados en la ley de sociedades 16.060, tienen la particularidad de que esas sociedades nacen a la vida jurídica con personalidad jurídica, con un patrimonio, con un domicilio, con todos los atributos de las personas, nacen a través de un contrato, un contrato plurilateral, compuesto por, al inicio, en el contrato social o en el estatuto, si estamos hablando de una sociedad anónima, al momento de su constitución, con más de un socio o con más de una persona. No hay una persona única, individual, como sí pasa en las modernas y nuevas sociedades por acciones simplificadas. Es un nuevo vehículo societario que está en nuestro país hace un par de años y que esas sí pueden nacer con un único accionista, con un único socio. Pero es una situación única, vamos a decir, en el sentido de que al momento de la Constitución se permita que una sociedad nazca con que sea unipersonal, que nazca con una persona. Para la ley de sociedades, la ley 1060, todos los vehículos societarios de la ley 1060 nacen con pluralidad de personas, por lo menos 2. Más allá que en el caso de las sociedades anónimas, una vez que se constituyó, hay un decreto que habilita que puedan las acciones emitidas por esa sociedad anónima que nació con pluralidad de socios ser enajenadas todo el paquete accionario a una única persona, con lo cual llegamos al resultado final de que por vía de decreto se habilita que una sociedad anónima tenga un único accionista, pero no al momento del nacimiento de la persona jurídica, que es lo que estamos viendo. La sociedad comercial nace con ese contrato social, con ese estatuto social, a partir de esa reunión de personas que tienen la voluntad común de realizar una actividad comercial para obtener ganancias o soportar juntas las pérdidas que pueda ocasionar esa actividad comercial. En vez de hacerlo en forma individual, lo quieren hacer en forma asociativa o bajo una forma jurídica asociativa. Voy a mirar el chat porque veo que arde. Sí, sociedades por acciones simplificadas se llaman las sociedades de la ley 19.820, que es de diciembre de 2019, que es un vehículo societario sumamente moderno, que habilita por ejemplo, una de las cosas que habilita es la constitución de la sociedad con un único socio y no la necesidad de contar con otras personas en ese momento uno en el cual se está creando una persona jurídica. ¿Cuál es la razón de ser de la existencia de las sociedades comerciales? ¿Por qué existen? ¿Por qué las personas no prefieren realizar la actividad a través de una sociedad comercial y no individualmente? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima a contestar esa pregunta? Bueno, la razón por la cual, bueno, repito la pregunta, que acá Inés lo está pidiendo. ¿Cuál podría ser la razón de peso, de orden, para que un individuo prefiera realizar su actividad a través de una sociedad comercial y no realizar la actividad en forma individual? Esa actividad de comerciante, esa actividad comercial, ¿cuál puede ser la razón por la cual se prefiera? Acá Franco está contestando para que no vayan contra el individuo, sino contra la empresa. Empresa, está bien el razonamiento, pero recuerden que empresa es un concepto distinto a sociedad comercial. Cuando hablamos de empresa... Contra el patrimonio, profe. Sí, lo del patrimonio, exacto. Bien, Inés, bien. ¿Querés ampliar un poquito más? ¿Querés decir algo más?
Sí, porque en realidad cuando tú realizas actos por tu cuenta van a ir en contra de todo tu patrimonio, pero cuando lo haces en sociedad comercial se supone que estás con otros socios, entonces van contra la sociedad en sí, no van a tocar bienes. ¿Puede ser? Bien, muy bien, muy bien, muy bien orientada. Gastón está con la mano levantada también. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Lo que dijo Inés, y más que nada que, por ejemplo, en las CSRL, que son de responsabilidad limitada, en caso de que los empleados o algún tercero haga una demanda, no atacan el capital personal de cada uno, sino que el de la empresa, por ejemplo, si hay X plata, en el caso de una demanda, no le van a quitar más plata que eso. O sea, no van a atacar su patrimonio personal. Tanto Inés como Gastón están orientados. La creación de esa persona jurídica, cuando uno va a actuar en forma asociada con otros, necesariamente si hay varias personas que van a emprender una actividad social, una actividad comercial, tienen que elegir algún vehículo societario. Deberían elegir alguna sociedad comercial de las previstas en la ley de 1060, y si no eligen ninguna y simplemente se lanzan a realizar la actividad comercial en forma asociada, igualmente está regulada como una sociedad de hecho. Cuando no hay un documento escrito, lo vamos a ver todo esto. Pero, ¿cuál es la razón de ser de la existencia de esas personas jurídicas separadas de cada uno de los individuos? Es que todos los efectos de la actividad y los riesgos de la actividad, en principio, porque esto tiene excepciones, en principio recaen sobre el patrimonio de la persona jurídica que nace con ese contrato de sociedad. Principio, los acreedores, la DGI, el BPS, los trabajadores, etcétera, van a tener que atacar el patrimonio de esa sociedad, de esa persona jurídica. Dependerá después del tipo social elegido cuál es la responsabilidad de esos socios, Hay formas jurídicas que prevén un régimen de responsabilidad solidario, o sea que además de ir contra la persona jurídica, se puede ir contra la persona de los socios. Hay formas jurídicas como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, que en principio la responsabilidad de esos socios está acotado a lo que aportaron, y cualquier acreedor solamente puede atacar por un adeudo de la persona jurídica, de la sociedad comercial, va a poder atacar el patrimonio de la sociedad anónima o de la SRL. Te digo en principio porque en el caso de la SRL hay algunas excepciones, pero nos estamos adelantando bastante. Es simplemente ir comentándoles para que ustedes puedan diferenciar muy bien estos conceptos que estamos viendo. Una cosa es el comerciante individual, otra cosa es la empresa, son todos conceptos distintos, entendida como la actividad organizada. Otra cosa es el establecimiento comercial, que es un objeto de derecho, un bien, que es enajenable, que es arrendable, aquí está en el comercio de los hombres. Y otra cosa es la sociedad comercial, esa persona jurídica que nace como consecuencia de un contrato. Y que esa sociedad comercial, por ejemplo, podría ser la titular del establecimiento comercial. El establecimiento comercial, ese bien complejo, puede ser propiedad de una sociedad anónima. Ese es el titular, la persona jurídica es la que es propietaria de ese bien complejo establecimiento comercial. La sociedad comercial es la que realiza la actividad empresaria organizada, combinando capital y trabajo ajeno. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Bueno. Sí, profe. Sí. Muy bien. Acá hay algunas que ustedes van a considerar, van a encontrar en esta presentación algunas diapositivas que aclaran todo esto que estamos, o que dejan por escrito todo esto que estamos conversando.
Por ejemplo, en esta presentación, en esta diapositiva, dice, bueno, nuestro derecho comercial se caracteriza en función de los actos de comercio y del estatuto del comerciante. Todo esto que ya hemos puesto arriba de la mesa. ¿Ah? El estatuto del comerciante se va a caracterizar en función de la actividad que cumple. Si no se dan los elementos del artículo 1, no vamos a estar ante un comerciante. ¿Ah? Si hay un acto aislado de comercio, estamos ante una persona civil que está realizando un acto comercial, pero en forma aislada, no es un comerciante y no le vamos a aplicar el estatuto. Otra aclaración que está hecha acá es justamente esto de que se considera comercial el acto aislado. Si hay un acto aislado de comercio, ¿ah? Por ejemplo, yo, persona civil, que no soy comerciante, libro un cheque, ¿ah? Es un acto aislado de comercio regulado por la legislación comercial. Le voy a aplicar la ley de cheques, el decreto ley 14.402, pero no, eso no me convierte en comerciante. ¿Ah? Bueno, esta metodología del Código de Comercio es sumamente criticada por muchos autores, porque en definitiva no hay un criterio absolutamente objetivo, un criterio claro para determinar, bueno, por ejemplo, cuando estamos ante la figura de un comerciante, porque la habitualidad, ¿cuándo es la línea de corte de la repetición? ¿Cuándo dejo de, por ejemplo, si me dedico hoy dije yo el ejemplo de le compro a Iván un celular y lo revendo? Pero para ser comerciante se me requiere habitualidad en esa reventa. ¿Cuándo empiezo a ser comerciante? ¿Después de la tercera venta, de la cuarta venta, de la quinta? ¿Cuándo deja de ser aislado y pasa a ser repetido y habitual y por eso me transformo en comerciante? Esa línea de corte no está clara, por eso se critica, porque no está clara dónde la delimitación, y ahí es donde empiezan las zonas grises y las dificultades de las cuales siempre sacamos provecho los abogados. Bueno, otra crítica que se le hace al Código de Comercio es el hecho de que no hay un concepto homogéneo de acto de comercio. Ahora nosotros vamos a ver todo lo que hace a la categorización que se hace de actos de comercio y no hay un concepto homogéneo, lo van a poder apreciar, es una categorización de actos que son muy distintos. La norma, el artículo 7, no es taxativo. ¿Qué es esto de no es taxativo? Que se ha entendido que, por cómo está redactado, que es una categorización meramente enunciativa, que enuncia actos de comercio y que no se agota ese listado en el artículo 7. O sea, que hay otros actos que podrían ser actos de comercio y ayudarnos a dirimir si quien los hace repetidamente es comerciante o no, que no están en ese listado, que pueden llegar a estar en otras normas o inclusive en el propio Código de Comercio, en otras secciones del Código de Comercio y no en el artículo 7. Por ejemplo, el mandato comercial, el depósito comercial, que no están nombrados específicamente en el 7, pero que quien realiza esos actos en forma repetida también es comerciante. Bueno, acá ya empezamos la clase diciendo cuál era el interés en definitiva, conocer cuando estamos ante un comerciante, es justamente definir la legislación aplicable, no el tema de los tribunales que van a entender los conflictos, porque no hay jurisdicción especializada. Bueno, y ya entrando un poquito en lo que es actos de comercio, a ver, lo que les comentaba, lo que ustedes deberían recordar, además de algunos numerales que son bien importantes, es que la ley hace una declaración de comercialidad, con lo cual hace una ficción y dice, estos entiendo, entre otros, que son actos de comercio. Y los declara. Cuando hay una declaración de comercialidad o una declaración en el derecho, se supone que esa calificación es de orden público y que no admite pacto en contrario. Yo, si me dedico a revender bienes, que es el acto natural de comercio, no puedo decir, acordar con mi contraparte que no vamos a regir esta compraventa por el derecho comercial.
No admite pacto en contrario cuando hay una declaración del legislador. No puedo pactar que nos queremos regir por el derecho civil o que nos queremos regir por cualquier X norma, ¿no? Nos tenemos que regir por la legislación comercial. Bueno, en el artículo primero, en el artículo 7, perdón, numeral primero de esa norma, que es bien importante para delimitar cuando estamos ante actos de comercio, se establece que es acto de comercio, se declara como un acto de comercio, la compra para revender o alquilar su uso. Este artículo 7, numeral primero, necesariamente lo tenemos que complementar con las disposiciones también del Código de Comercio que regulan la compraventa comercial, que está regulado en los artículos 515 y siguientes. ¿Cuándo estamos ante una compraventa de orden comercial? Cuando lo que vamos a comprar para revender o alquilar su uso es un bien mueble. Y acá hago la pausa para que ustedes o tomen nota, o recuerden, o les quede bien grabado de que siempre va a haber compraventa comercial, compraventa comercial, cuando esa compra recae sobre bienes muebles. Nunca, nunca, nunca una compra de un bien inmueble va a ser regulada por el derecho comercial. ¿Por qué? Por razones históricas, lo que hace a la compraventa de inmuebles, por más que yo me dedique a eso, compro inmuebles a determinado precio y los revendo, me dedico a eso, es mi profesión habitual, lo hago repetidamente, lo hago por cuenta propia, por regulación histórica. Esa compraventa, cuando recae sobre bienes inmuebles, ese negocio de compraventa va a estar necesariamente regido por el derecho civil. No importa quién realiza esa compraventa. No importa si de un lado estamos ante una persona que lo hace habitualmente. Está excluido del derecho comercial por razones históricas. Y eso es importante que lo recuerden, es una pregunta frecuente sobre qué bienes recae la compraventa comercial, sobre bienes muebles. Esa compraventa, ¿cómo la calificamos de acto de comercio? Es una compraventa que tiene una especial intención. Es una compra que yo realizo con una especialísima intención. Ustedes pueden ver que podríamos incluso desglosar en dos ese acto de compraventa. Les aviso que se va a cortar en unos minutos y no retomamos. Vamos a retomar la clase que viene. Voy a tratar de que la facultad me haga una sala virtual especial, porque yo no puedo entrar a la otra sala virtual para que no se produzca este inconveniente del tope de alumnos. Así que para el lunes esperemos poder contar con el Zoom de la facultad. Bueno, como les decía, bien importante que recaiga sobre un bien mueble y con esa especial atención. Si ustedes hilan fino, ven que se desglosa en definitiva el acto de compra comercial, de compra-venta comercial, y yo recién puedo calificar como comercial o estar en condiciones de identificar si es comercial o no cuando se produce el segundo momento, que es la reventa, porque es lo que me da prueba de la intención con la cual se compró ese bien. Un comerciante, alguien que se dedica a comprar para revender mercaderías, también realiza compraventas civiles, también realiza compra de bienes para consumo propio. Cuando hay compra, el comerciante compra para consumo propio, esa compraventa no es un acto de comercio, es un acto civil. No se va a regir por la legislación